Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde siempre estamos listos para compartir con ustedes las historias más emocionantes, sorprendentes y a veces hasta conmovedoras del mundo de las celebridades. Hoy, como siempre, tenemos una historia que está dando de qué hablar en todos los rincones de la red, y es sobre una de las actrices turcas más queridas y talentosas de los últimos tiempos, Elçin Sangu. Si eres fan de la actriz, o simplemente te encanta estar al tanto de los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo, entonces quédate con nosotros, porque lo que te vamos a contar en este video no te lo querrás perder. Antes de continuar, te recordamos que, si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal es el primer paso para mantenerte actualizado con las noticias más relevantes sobre tus celebridades favoritas. Y no olvides activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuestros próximos videos. Sabemos que hay muchos canales que también cubren temas similares, pero te aseguramos que el contenido de nuestro canal es único, con un toque personal que solo aquí encontrarás. Así que, si quieres ser parte de nuestra comunidad y no perderte ni un solo detalle, haz clic en ese botón de suscripción. Ahora, vamos a lo que nos trae hoy. Esta historia está protagonizada por una de las actrices más admiradas en Turquía, pero sus recientes declaraciones han dejado a todos, desde sus seguidores hasta los medios de comunicación, completamente sorprendidos. Sí, hablamos de Elçin Sangu, quien en una reciente entrevista compartió algo muy personal y muy profundo sobre su vida. Y, como era de esperarse, sus palabras no solo causaron un gran revuelo en las redes sociales, sino que también nos hicieron reflexionar sobre la naturaleza de la confianza, la traición y cómo los eventos de la vida pueden cambiar a una persona. Durante la entrevista, Elçin Sangu no solo habló de su carrera y los éxitos que ha tenido a lo largo de los años, sino que también se abrió sobre uno de los temas más delicados y dolorosos que todos hemos experimentado en algún momento, la traición. Elçin, una actriz que ha ganado un lugar muy importante en el corazón de sus fans gracias a su talento y su carisma, reveló en una serie de declaraciones muy sinceras que nunca podrá olvidar la traición de una persona en quien confió profundamente. Nunca podré olvidar esta traición que me hicieron, dijo, dejando claro que, aunque ha pasado el tiempo, el dolor de esa experiencia sigue presente. Este tipo de declaraciones no son comunes, especialmente para una figura pública como Elçin, que siempre ha mostrado una imagen positiva y optimista ante el público. Pero, ¿por qué ahora decidió hablar de este tema tan personal? ¿Qué sucedió para que esta famosa actriz decidiera abrir su corazón y contarle al mundo sobre esa profunda herida? A medida que avanzaba la entrevista, la actriz fue desvelando más detalles sobre cómo esa traición no solo la afectó a nivel personal, sino también profesional. Y lo más interesante de todo es que Elçin no se limitó a hablar de las emociones que esa traición le causó, sino que también abordó cómo esta experiencia cambió su enfoque de la vida y, sobre todo, su forma de ver a las personas que la rodean. En sus declaraciones, Sangu explicó que, cuando alguien en quien confías te traiciona, la decepción es aún más profunda, porque esa persona ocupa un lugar muy importante en tu vida. Quienes más decepcionan a una persona son aquellos a quienes más ama. A mí me pasó lo mismo, dijo Elçin, revelando así que, como todos, ella también ha tenido que enfrentar las dolorosas consecuencias de poner demasiado amor y confianza en la persona equivocada. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado algo similar en nuestras vidas? La actriz dejó claro que la traición no solo fue emocionalmente dolorosa, sino que también tuvo un impacto directo en su carrera profesional. En esta parte de la entrevista, Elçin Sangu reveló que, en su vida, había una persona en quien confiaba profundamente. No solo compartían momentos personales y privados, sino que también trabajaban juntos en proyectos profesionales. Pero un día, la actriz descubrió que esa relación no era lo que parecía. Un día me di cuenta de que nada era lo que parecía. Esa persona, que yo creía que me apoyaba, en realidad me estaba saboteando, confesó. Este momento marcó un antes y un después en la vida de Sangu, y nos recuerda que, en el mundo del entretenimiento, las relaciones no siempre son lo que parecen. Las traiciones y los desengaños pueden estar al acecho, incluso entre los más cercanos. Pero lo más impactante de sus declaraciones no fue solo lo que contó, sino cómo la traición también tuvo un impacto negativo en su carrera. Según Elçin, la persona que la traicionó no solo le causó un gran dolor emocional, sino que también trató de obstaculizar su trabajo, de alguna manera entorpeciendo su ascenso en la industria.
Las personas que no están satisfechas con su propio éxito intentan eclipsar la felicidad de los demás. No solo me decepcionaron durante este proceso, sino que también me hicieron luchar mucho profesionalmente, dijo. Estas palabras nos recuerdan la dura competencia que existe en el mundo del espectáculo, donde no todo es tan brillante como parece, y donde las intrigas y los intereses personales pueden hacer que todo se complique. Es importante destacar que, aunque el Sinsangu mencionó la traición, nunca reveló el nombre de la persona que la había defraudado. En su lugar, prefirió centrarse en el impacto que esa experiencia tuvo en ella. No quiero mencionar nombres, porque no quiero que esta persona atraiga más atención de la que ya me ha hecho pasar, explicó. De hecho, la actriz enfatizó que este proceso le sirvió como una lección importante en su vida. Este proceso de decepción y traición me ha enseñado mucho. He aprendido a reconocer quién está realmente a mi lado, y eso es algo invaluable, dijo, dejando claro que no todo fue negativo. Aunque el dolor fue grande, también le permitió descubrir su propia fortaleza y resiliencia. A lo largo de la entrevista, Elsin habló de cómo la soledad y el tiempo a solas con ella misma la ayudaron a sanar. Hubo un momento en mi vida en el que decidí alejarme de todo y concentrarme en mí misma. Fue un proceso muy difícil, pero me ayudó a encontrar la paz interior y a descubrir lo fuerte que soy, reveló. Este proceso de introspección la llevó a una nueva perspectiva sobre su vida y sobre las relaciones que decide mantener a su lado. Las redes sociales no tardaron en inundarse con especulaciones sobre la identidad de la persona que traicionó a Elsin. Los fans comenzaron a hacer teorías sobre si la traición era de una expareja, un colega o incluso un amigo cercano. Sin embargo, la actriz prefirió mantenerse en silencio sobre este tema y no dar más pistas. No me interesa señalar a esa persona, porque lo que realmente importa es lo que he aprendido de todo esto. Lo importante es que, a pesar de la traición, he salido más fuerte y más consciente de quién soy y de lo que quiero en la vida, explicó. El mensaje de El Sinsangu a sus fans fue claro: no dejen que las traiciones o los momentos difíciles los definan. Puedes pasar por la mayor decepción de tu vida, pero eso no debe detenerte. Los momentos más dolorosos pueden convertirse en oportunidades para descubrir quién eres realmente. Eso es lo que aprendí, dijo con una mirada de determinación y confianza. Queridos seguidores, ¿qué opinan de esta revelación del Sinsangu? ¿Qué piensan de la manera en que la actriz ha manejado la traición que sufrió? ¿Alguna vez han experimentado algo similar? No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo, ya que nos encantaría conocer sus pensamientos sobre este tema tan profundo y humano. Y, como siempre, si este video te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartirlo con tus amigos y activar las notificaciones. Estamos muy agradecidos de contar con ustedes como parte de nuestra comunidad y les prometemos que seguiremos trayéndoles las noticias más exclusivas y los temas más interesantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video. Manténganse fuertes y no olviden que, al final del día, todo lo que necesitamos es confianza en nosotros mismos.